¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí una vez más, yo, Roberto BR. Y bueno, básicamente hoy me va a tocar hacer pues un poco de análisis político para cambiar un poco pues la dinámica de mi canal. Y pues realmente fue porque ayer en la noche pues estaba navegando comúnmente en Facebook y me encontré con una nota que me llamó la atención. Y es básicamente pues una emitida por la página de politico.mx, donde pues se menciona que Salinas de Gortari eh, estaba pues de alguna manera aludiendo a Nicolás de Maquiavelo o Nicolás Maquiavelo para criticar, tal vez no explícitamente, pero sí implícitamente al gobierno entrante de López Obrador, pues bajo una serie de distorsiones a mi juicio, pues de la obra del propio Nicolás Maquiavelo, más precisamente su obra del Príncipe, que aquí tengo a un lado. Eh, pues en ese sentido, vamos a leer directamente la nota a la que yo me refiero, que es la de politico.mx, y pues les voy a señalar, perdón, pues las inconsistencias que yo, como ya sabrán, soy pues estudiante a punto de egresar de la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública, pues las opiniones que puede emitir respecto a esto con base en el conocimiento que he podido adquirir. Bueno, como tal, eh, la propia nota como tal está encabezada con las siguientes palabras. Salinas de Gortari, dos puntos. Estamos en momento maquiavélico. Así lo pusieron, momento maquiavélico. Posteriormente inician diciendo: Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, afirmó, abro comillas, estamos en un momento maquiavélico, porque la República está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer, informó el Financiero. Y bueno, luego se menciona esto al hacer referencia a que a 500 años de la primera publicación del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, se puede decir que, abro comillas, muchos gobernantes y políticos han leído esa obra, pero pocos la han entendido. Es decir, está diciendo que muchos políticos, no sé si se refiere exclusivamente en México o en todo el mundo, que han leído la obra del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pues ya que es una obra básica para cualquier político y como tal en la ciencia política en general. Y pues él menciona que muchos lo han leído, pero pocos lo han entendido. Yo diría, a mi juicio, que el que no lo entiende es él. Ya más adelante les explicaré mis razones, pero bueno. Después se menciona, durante su participación en la ponencia Realismo e Idealismo en Maquiavelo, mencionó que, como dijo el florentino, abro comillas, el riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder, porque las repúblicas también perecen. Cierro las comillas. Después mencionan. Además consideró, abro comillas, que lo más difícil para un gobernante es cambiar su actuar ante un fenómeno inesperado, cierro comillas, porque lo que, abro comillas nuevamente, quien se prepara para gobernar tiene que prepararse para el golpe inesperado, perdón, para el cambio inesperado, cierro comillas. Así acaba la nota, es una nota bastante concisa. Me gustó porque a diferencia de otras, aquí pues básicamente resumen todo en pocas líneas. Y pues al final mencionan algo que me llamó la atención y son precisamente sus últimas aseveraciones donde menciona que lo más difícil para un gobernante es cambiar su actuar ante un fenómeno inesperado. Esto me suena como si, bueno, ya todos sabrán, de hecho hice un video sobre eso, pues que él es un político y empresario bastante influyente para la vida política en México.
Esto me suena como una amenaza, una advertencia. Así se podría interpretar, mm, al menos esa es mi perspectiva. Y quien se prepara para gobernar tiene que prepararse para el golpe inesperado y para el cambio inesperado. Es decir, él pareciera como si de una u otra manera estuviera advirtiéndolo de que algo va a hacer él, tal vez mover sus influencias, no lo sé. Además, en esa reunión que se realizó en la Universidad de Princeton, pues posteriormente sacaron una fotografía donde está él con Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación Pública en el gobierno de Peña Nieto, entre otros políticos. Eh, pues aquí a mi juicio y con mis conocimientos, ya sean muy superficiales o poco profundos, de la ciencia política y de lo que he podido aprender, al menos en estos 4 años de licenciatura, es que básicamente esta serie de aseveraciones que hacen personas, en este caso como Salinas de Gortari, entre muchos otros, no solamente él, es que le atribuyen a Nicolás Maquiavelo una serie de aspiraciones malignas, por así decirlo, como si Maquiavelo fuese el teórico de la maldad en la política, el teórico que incluso le atribuyen la frase de que el fin justifica los medios, como si Maquiavelo en su propia obra estableciera que un político, para obtener cualquier clase de fin, está dispuesto a cualquier cosa, así sea lo más barbárico, lo más tiránico, con tal de obtener sus fines y eh, pues lo que sea que esté buscando, ¿no? Y bueno, aquí como pudieron haber visto, aquí al lado tengo la obra directamente. eh, Esta la tengo prácticamente desde que inicié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, ya que es, pues como algunos de ustedes sabrán, la obra básica de los politólogos, ya que algunos lo consideran como el padre de la ciencia política, yo no lo considero así, ya que en el siglo XV todavía ni siquiera existía una ciencia de la política como tal. Él más bien es un teórico importante, sí, pero antes y después de él hubo muchos igual importantes. Pero bueno, esta obra, pues, a pesar de que la edición que tengo aquí a un lado es bastante sencilla y modesta, me gustó su prólogo porque considero que en pocas líneas pues resume gran parte del pensamiento de Nicolás Maquiavelo en esta obra. Eh, Básicamente en su prólogo lo resumen en dos párrafos. El segundo párrafo me llamó la atención porque mencionan: el autor percibe que los valores y la moral tradicionales no se ajustan a la inestabilidad de la Europa renacentista. Es decir, él se está pues, refiriendo en esta obra y en sus obras en general a la Europa renacentista. Es pues básico, es pues importante tener en cuenta que Nicolás Maquiavelo cuando escribe El Príncipe no se está refiriendo a los gobiernos actuales, contemporáneos, porque los gobiernos actuales son muchísimo más complejos. Es decir, él está refiriéndose exclusivamente a los principados, a las repúblicas del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XVI, más o menos por esa época, pues donde tenían una serie de comportamientos bastante particulares y adecuados para ese contexto. Pero bueno, más adelante vamos a explicarlo. Posteriormente se menciona que, demostrando al gobernante el arte de la política para conquistar el poder, el cual deberá estar libre de cualquier norma. Maquiavelo plantea que el bien común radica en el poder, es decir, el bien común, fíjense lo que están diciendo, el bien común. Para obtener el bien común, pues se tiene que ejercer de una determinada manera el poder para poder obtenerlo, el bien colectivo. Y en la fuerza del Estado, y no está sujeto en ningún caso a fines particulares, por extraordinarios que se consideren, a fines particulares, es decir, que la fuerza del Estado, el poder, se tiene que ejercer para el bien común, no para fines particulares, como muchas veces quieren tergiversar su pensamiento personas que
tal vez lo hayan leído muy superficialmente o me atrevería a decir que ni siquiera lo han leído y por pues lo que han escuchado se atreven a decir que Maquiavelo es un autor tiránico, por así decirlo. Bueno, posteriormente menciona, así el Estado podrá articular las relaciones sociales, garantizando que los hombres vivan en libertad a través de sus leyes. Bueno, así concluye el prólogo de esta edición, que es la de, pues, Casa Editorial Boec México. Y bueno, vamos a pasar a analizar más detenidamente lo que está en su interior para saber si Salinas de Gortari está en lo correcto o más bien es una falacia o una tergiversación más como suele ocurrir con Nicolás Maquiavelo. Aquí en el inicio pues trae un poco de su vida de Maquiavelo. Mencionan que nació en Florencia en 1469, es decir, el siglo XV. Escritor y estadista, educado en el seno de una familia noble empobrecida. Aquí ya no quiero entrar en más particularidades sobre su biografía, así que vamos a pasar a lo que nos importa. Se menciona que, bueno, aquí mismo en el prólogo, es donde el propio Maquiavelo explica que esta obra se le está dedicando al propio Lorenzo di Medici, que era un hombre de la realeza en aquel entonces en el imperio italiano, en Florencia. Y bueno, Maquiavelo, como era un hombre, un experto en el arte de la política, menciona que no encontró un mejor regalo para hacerle a un hombre de la realeza, un hombre de las características de Lorenzo di Medici, que ya para aquel entonces me parece que ya era príncipe, que pues entregarle un libro con los conocimientos que él pudo adquirir, pues dentro de su experiencia en el mundo de la política. Me parece que fue un tiempo, pues el encargado de las relaciones exteriores de su imperio, eh, con gobernantes anteriores, y además de que él era un estudioso de la historia de los gobiernos anteriores a él, es decir, él ya había analizado los gobiernos de la antigüedad, de la antigua Grecia, de la antigua Roma, me atrevería a decir que incluso de Egipto, porque él es un teórico que analizaba la política desde la historia. Eh, y bueno, él dice que pues esta obra es mm, pues a su juicio muy valiosa porque un príncipe ya está acostumbrado a las riquezas, a los animales valiosos, em, a las armas de oro, a cualquier riqueza material que le pudieran otorgar. Entonces, él como experto en la política le da esta obra. Posteriormente, ya adentrándonos como tal en la obra, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 él es muy puntual, dado que básicamente aquí se plantean las bases de toda su obra, y es precisamente aquí donde más se tergiversa. El capítulo 1 se denomina de las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren. Aquí inicia con unas líneas bastante interesantes y se las voy a leer directamente. Se menciona: todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas y principados. Es decir, desde el principio de la obra, el propio Maquiavelo ya está estableciendo que, de acuerdo a su clasificación del ejercicio del poder, solamente ha habido dos tipos de gobierno en toda la historia. Él los denomina así repúblicas y principados. Repúblicas refiriéndose a los tipos de gobierno con bases democráticas, en algunas ocasiones con un tipo de división de poder bastante arcaico, pues comparándolo con las formas de gobierno que conocemos hoy en día. Y pues los principados, que eran básicamente monarquías o reinados, pues donde básicamente el príncipe es el que tenía el estatus más alto, él es el que representaba directamente al Estado, y pues era un representante directo de Dios en la tierra. No había autoridad superior al príncipe. Él es el que se encargaba, pues, de ejercer el poder y, pues, de utilizar esas facultades que tenía para el bien común, el bien colectivo.
Y bueno, pasando directamente al capítulo 2, que es a donde queremos llegar, se llama De los principados hereditarios. Y aquí hay otras líneas bastante interesantes. Dice, dejaré a un lado el discutir sobre las repúblicas porque ya en otra ocasión lo he hecho extensamente. Aquí pues menciona que ya en otras obras anteriores ha hablado sobre las repúblicas. Me dedicaré solo a los principados, para ir tejiendo la urdimbre de mis opiniones y establecer cómo pueden gobernarse y conservarse. Es decir, él explícitamente nos está diciendo que en esta obra el príncipe de Maquiavelo, pues todas sus aseveraciones, todas sus recomendaciones que le hace directamente a Lorenzo di Medici, están dirigidas hacia la forma de gobierno de los principados. Él nos estaba refiriendo a las repúblicas, que eran más bien pues formas de gobierno democráticas eh, o aristocráticas. Eh, Aquí él está hablando explícitamente pues de los príncipes, donde es una persona la que toma las decisiones, tomando en consideración lo que ya les dije antes, de que eran pues imperios bastante hostiles entre ellos, y si un príncipe no era lo suficientemente audaz, lo suficientemente estratega, pues en cualquier momento, cualquier otro de los príncipes, cualquier otro de los reinos, cualquier otro de los imperios, podía llegar y podía invadir su reinado y acabar directamente, pues, con su estado como tal y acabar con el bien común, que es el fin último de cualquier estado y de cualquier principado y de cualquier forma de gobierno virtuosa. Eh, Aquí, pues, al punto al que quería llegar es que hay muchas personas, muchos, pues yo incluso los consideraría pseudointelectuales, que han leído muy superficialmente la obra del Príncipe y piensan que pues todo lo que establece Nicolás Maquiavelo aquí automáticamente se puede aplicar directamente pues en formas de gobierno contemporáneas, es decir, tan solo en el caso de México, de Estados Unidos, de Europa incluso, pues las formas de gobierno son mucho más complejas que en el siglo XV y en el siglo XVI. Es decir, en aquel entonces, pues eran principados. Hoy en día, pues ya somos repúblicas mucho más complejas. Hay gobiernos parlamentarios, hay gobiernos presidencialistas. La mayoría, si no es que todos, pues tratan de regirse bajo una serie de principios democráticos, pero no una democracia como a la antigua, sino una democracia mucho más elaborada, con mecanismos más, más enredados, una democracia participativa realmente. Eh, Él se estaba refiriendo directamente a ese tipo de imperios. En este caso, pues Salinas de Gortari menciona, pues aludiendo de alguna manera a López Obrador y al gobierno entrante, pues que han leído a Maquiavelo, él y pues otra serie de personajes de la clase política en México, y no lo han terminado de entender. Yo diría que el que no lo acabó de entender es él. Y más bien lo tergiversan y hacen una serie de aseveraciones que yo considero falaces, porque el propio Maquiavelo lo explica. Eh, el propio Maquiavelo, pues en varios de sus capítulos, pues él hace una clasificación de los diferentes tipos de principados que hay, de acuerdo a las circunstancias territoriales y geográficas, cómo es que tienen que operar, etcétera, etcétera. Pero todo con el fin pues de mantener el bien común y mantener su estado pues eh, estable de alguna manera. Eh, pues era a lo que quería llegar. Sé que algunos estarán de acuerdo, otros no, pero pues de acuerdo a mm, pues lo poco o mucho que yo pueda saber sobre el tema es lo que yo les estoy explicando aquí. Así que bueno, en conclusión, considero que esta postura que está dando Salinas de Gortari
no es más que un posicionamiento reduccionista, un posicionamiento de retórica más. Y no es por defender al gobierno entrante, pero a veces a Salinas de Gortari lo consideran como un superintelectual. Yo creo que en materia económica, que es lo que él estudió en la UNAM, es bueno. En materia tal vez de administración pública, que después estudió en Harvard, también tal vez sea bueno. También lo pondría en duda. Pero se cae muchas veces en la falacia de autoridad. Piensan que por el solo hecho de que Salinas de Gortari estudió en Harvard y que tuvo un relativo éxito, pues en México como presidente, que llegó a ser presidente de México, ya eso le da pues la suficiente autoridad para decir cualquier tipo de cuestiones que incluso son contradictorias a la propia teoría política. Pero bueno, eso ya es pues eso más bien ya da para otro tipo de análisis. Así que aquí me quedo yo. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Ya saben, yo soy Roberto BR y bye.